Ahí estamos grabando, chicos, la clase del día de hoy. A ver, muy bien. Ya voy a proceder a compartirles la pantalla. A ver, necesitamos esta. Perfecto, muy bien. Ahí estaban ustedes viendo las diapositivas. Y yo estoy viendo también. Listo, muy bien. Perfecto, chicos. El día de hoy, como ustedes ven en la primera lámina, vamos a hablar sobre dos temas. ¿Sí? La primera va a ser mujeres y hombres iguales y diversos. Y el segundo tema, personas con discapacidad. ¿Sí? Ahora ya no se les llama personas con capacidades especiales, porque eso también era eh, discriminarles. Ahora, cuando nos referimos a alguien que tiene que tiene alguna, algún problema, le llamamos una persona con discapacidad. ¿Sí? Discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad motriz o motora. Y ya no les decimos personas con capacidades especiales. Entonces, vamos a, bueno, dice, algunos tienen problemas. Ustedes tuvieron problemas al ingresar. No, está todo bien, ¿no es cierto? No tengo ni idea. ¿Y qué dice aquí? No tengo ni idea. Bueno, igualmente la clase está siendo grabada ya, no hay problema. Aquí alguien me puso algo en el chat. No me sale. No me sale el chat. Bueno, no hay problema, chicos. La clase por lo menos está siendo grabada. Ok. A ver, no me sale el chat. No me sale el chat. Acá está. Ah, ya. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué está pasando. No sé si Zoom tuvo problemas. No tengo ni idea. Pero igual, por lo menos, bueno, la clase está siendo grabada con todo, ¿ya? Bueno, vamos a ver primero eh, qué son los grupos vulnerables. Hay que entender o hay que partir desde esta iniciativa, ¿sí? Por ejemplo, la población vulnerable dentro de toda sociedad que la conforman, dentro de toda sociedad tiene grupos vulnerables. Son aquellos grupos humanos que están en condiciones de desventaja y de riesgo. ¿A qué nos referimos cuando están en desventaja o en riesgo? Por ejemplo, cuando hablamos de su economía, cuando hablamos de su edad, de su sexo, de su estado civil o por su origen étnico. Todas estas personas llegan a estar en problemas o son una población vulnerable. Principalmente las mujeres y los niños. Sí, porque no se pueden defender. Porque en muchos de los casos tienen miedo de contar a otra persona lo que está pasando y lo que está viviendo. ¿Sí? Entonces, desde ahí partimos para para ser un grupo vulnerable. Y aquí les he puesto, miren, les he puesto también los ancianitos, las personas de la tercera edad, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, las mujeres embarazadas y las personas también con discapacidad. ¿Sí? Ellas también están dentro de los grupos vulnerables. Y a esto hay que añadirle también las personas privadas de su libertad, los PPL. ¿Sí? Las personas privadas de su libertad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver uno de los rasgos también, otro de los rasgos de los grupos vulnerables. Los grupos de población vulnerables son los niños, niñas y jóvenes que habitan en la calle también. Sí, los que no tienen hogar. A ver, dice por acá, deme un segundito. Dice... ok, no hay problema. Las personas también desplazadas. Por ejemplo, aquí las personas que han tenido que salir de sus países por A o B situaciones y han tenido que emigrar ilegalmente a otros países. Los podemos meter a las personas que han venido de Venezuela. Ellas también son unas personas dentro de estos grupos vulnerables, porque aquí no tienen derechos, tienen que trabajar bajo lo que le digan sus patrones. Si le dicen trabaja 12 horas y te pago $10,
pues ellos dicen, bueno, no hay problema, con tal de que me pague los $10, no hay ningún problema, y yo sigo trabajando, así me exploten. Otra de las de los grupos que son parte son las personas discapacitadas, los adultos mayores, las madres cabeza de familia, cuando no está el padre, no está presente el padre, les abandonó y la madre tiene que hacerse cargo y tiene que ser madre y padre a la vez. Y la población indígena y afroecuatoriana también, que siempre ha sufrido discriminación y que vive también en condiciones de pobreza y no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación, porque hay muchos que no pueden llevarse un pan a la boca durante días y días y tienen que buscar entre la basura de los vecinos y todo eso, que no tiene una vivienda digna, que vive debajo de los puentes o que vive en los parques. La salud, mucho menos. Si no tienen para comer, ¿ustedes creen que van a tener para poder ir al médico? Es brutal esto de los grupos vulnerables. También de su vestimenta y mucho más de la educación. ¿Sí? Todas esas personas son parte de los grupos vulnerables. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Quiénes son vulnerables a sufrir discriminación? Porque no todos, o bueno, en algunos casos, algunos sectores también tienden a no ser parte de la discriminación, aunque la discriminación y el racismo ha sido y es parte y ha sido presente también a lo largo de la sociedad. Porque como les decía en la clase anterior, imagínense, o sea, uno estaba en el bus en Estados Unidos y uno es afrodescendiente y va sentado, se sube una persona blanca, ¿sí? Una persona de tez blanca, y uno tenía que ponerse de pie y cederle el asiento. Imagínense hasta dónde ha llegado la discriminación y el racismo en muchas sociedades. Y estamos a tiempo. Hoy, antes de conectarnos, estaba viendo las noticias y en Brasil hay también otro caso de racismo en el que una persona le mató un policía por haber salido a las huelgas, a las calles. ¿Sí? Y lo pueden ver, lo pueden registrar, está en las noticias. Lo vi justo antes de comenzar la clase. Y hay que entender, como les decía, quiénes son vulnerables a sufrir discriminación. Primero hay que entender que la discriminación, hay que entender el tema de la discriminación, el término de discriminación. Este término parte de primero excluir a una persona o de preferir irme con un grupo y no incluirle a la otra persona, de distinguir entre él es bueno o él es malo, él hace las tareas, ella no hace las tareas, ¿sí? O simplemente de separarlo. De decir, por ejemplo, en el recreo hoy voy a jugar con estas personas, pero no le voy a incluir a la otra persona. Eso ya es una forma de discriminación, ¿sí? Y segundo, hay que entender que la discriminación se lo hace a una persona siempre con un propósito, de anularlo, de separarlo, de no incluirlo, de decirle, pues bueno, hoy te quedas tú aquí y no hay problema. Eso ya es una discriminación. Y aparte de eso, de no reconocerlo con todos sus derechos y siendo una persona, un ser humano, con el disfrute o el ejercicio de los derechos humanos en los campos de la política, la vida económica y social y cultural, es decir, de la vida diaria. ¿Sí? Ahí entendamos, miren, el término discriminación, pues bueno, se puede basar solamente a decirle esa persona es de tez, es afrodescendiente, o esta persona es indígena, o esta persona es montubia. No, la discriminación va en torno a todos estos temas en los que estamos viendo, ¿sí? En la política, en la vida económica, cultural y social, ¿sí? Ahí, ojo con eso, chicos, mucho cuidado ahí cuando estemos hablando, cuando vayamos a excluir a una persona. Todos somos iguales, todos, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, personas de los LGBTIQ,
¿sí? De todas las diversidades sexogenéricas. Todos tenemos los mismos derechos porque todos nos vemos iguales, todos tenemos dos ojitos, una nariz, una boquita, manos, pies, ¿sí? Lo único que nos hace diversos es nuestro color de piel, ¿sí? Chicos, vamos a terminar esta reunión y nos vamos a... Bueno, ya creo que están entrando, creo que ya se acabó el problema de Zoom. Déjenme ver. Vamos a cancelar esta reunión y la vamos a volver a activar, ¿sí? Con el mismo link. No sé qué es lo que está pasando. Ahí miren, ya comenzaron a entrar. No cacho. Bueno, con todo, chicos, volvemos a entrar al último link que les mandé. Ya voy a terminar la reunión y nos volvemos a ingresar. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ok, ahí les estoy viendo algunos que hace ratito no los había visto, ¿sí? Sí, sí, ahí les estoy viendo algunos que recién... 25 años, Juliet, nosotros también queremos pastel. ¿Hay todavía pastel? No, chale. ¿Cuándo fue? ¿Quién estaba cumpliendo 25 años? Escribe en el chat. Quiero saber, ya me dio curiosidad porque son 25 dorados, o sea, no son plateados ni nada. A ver. Sí, sí, la clase sigue siendo grabada, sí, está grabada la clase. No, no se preocupen, la clase está siendo grabada. Ujú, ujú. Les voy a decir a los papitos que está siendo grabada la clase también. Ah, ya. Denme un segundito, a ver. Voy a aceptar a los compañeros y les voy a decir a los papitos que no se preocupen. Padres de familia, buenos días. Al parecer, Zoom tiene problemas porque no les deja ingresar. Con todo, la clase está siendo grabada. Les voy a compartir nuevamente el link por si acaso puedan ingresar. Gracias. Ok. Ya. Ahí les veo algunos que no estaban hace ratito. Sí, o sea, ahorita ingresaron algunos compañeritos que no estaban hace rato. A ver, denme un segundo. Voy a volver. Les voy a volver a mandar el link. O sea, no hay problema. Veamos, ya, listo. Veamos qué dicen ahí los papitos. Ahora sí logró ingresar Justin también, ya lo veo. ¿Ya? Ok, chicos, retornamos a la clase, ¿ya? Estaba súper interesante. Raúl está emocionado por lo que estamos hablando. Un segundito, aceptemos a... Ok, ya. Listo. A ver, muy bien. A ver, ¿qué dicen por acá? Denme un segundito. Ok. A ver. Sí, a ver, denme un segundo. Sí, algunos ya lograron ingresar. Estamos 30. Sí, sí, sí. Ok, listo. A ver, voy a proceder nuevamente a compartir la pantalla. Sí, ok, ahí, muy bien. Listo, chicos. Excelente. Regresamos. Entonces, como les decía, hay algunos tipos de discriminación. Aunque ustedes digan, no, profe, no, no. Una discriminación puede haber de un solo tipo. No, hay algunos tipos, ¿sí? Y hay que reconocerlos. Vamos a ir viendo. Yo he hecho un arbolito,
¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo sobre cuáles pueden ser los tipos de discriminación. El primero y el más común, chicos, es el de origen étnico, ¿sí? Este es el más común de todos y el que más hemos vivido por sobre todas las cosas. El caso, por ejemplo, de George Floyd en Estados Unidos, el caso del segundo afrodescendiente que lo mataron también en un parqueadero en Estados Unidos, ese es un caso de un origen étnico. En España, principalmente en los años 2004, 2006, se dio una gran oleada de personas europeas que agredían a latinos, a personas latinas en los metros, en los metros, ¿sí? Una persona latina iba en el metro sentadita sin hacer nada y las personas europeas por la xenofobia, porque ese es el término a la discriminación étnica, por la xenofobia, les cogían y les pegaban hasta llegar a matarles, solamente por no ser igual que ellos. ¿Sí? Y lo pueden ir a investigar, chicos. Lo pueden ir a investigar. El profe no está hablando mentiras. Lo podemos ir a investigar, ¿sí? Está en YouTube y todo eso, ¿sí? Otro de los casos o los tipos por los cuales nosotros discriminamos se da por la discriminación económica, ¿sí? El verle a la persona inferior por su economía. Sí, yo no me llevo con esa persona porque no puede ir a comprarse ni siquiera un helado. Pero, ¿saben qué? Esas personas son mucho más sensibles, mucho más amorosas que cualquier otra persona. Otra de los tipos de discriminación son por sus condiciones de capacidad, por discapacidad, ¿sí? En muchos de los casos nosotros les discriminamos al ver a una persona no vidente, a una persona en sillas de ruedas, a una persona con discapacidad mental, ¿sí? Otra de las formas también en la que nosotros podemos discriminar es la sexual, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas, LGBTIQ, ¿sí? Nosotros las vemos y nos huimos, porque simplemente no han sido aceptadas por nuestros cánones de nuestras sociedades que ha sido impartida por muchos años atrás. Y es muy complicado lidiar con eso, de los cánones que nos han sido heredados, porque ya son cualidades que nosotros las aceptamos a per se. Nosotros no decimos, pues yo discrimino a estas personas porque yo deseo. No, no. Nosotros las discriminamos porque las vemos con ojos de esa sociedad heredada que no acepta que estas personas puedan ser libres y puedan casarse y puedan adoptar niños. ¿Se dan cuenta cómo juegan estos cánones impuestos con nosotros? ¿Sí? Y a la final, miren, todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos tenemos esos mismos derechos, todos tenemos esas mismas obligaciones. ¿Sí? Otra también es hacia los migrantes, como les había dicho, hacia los migrantes. Cuando vemos, nosotros fuimos parte de una gran oleada de migrantes a Estados Unidos, a España, a Italia, a otros países que si nos ponemos a enumerar no acabamos nunca. Y ahora también las personas de Venezuela son migrantes. Y lo mismo les está pasando a ellas. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque en alguna situación, en algún caso, posiblemente nos toque ser migrantes, por estudios, por viajes, por simplemente tener una mejor vida, querer o desear una mejor vida. Entonces nos va a tocar ser migrantes y no nos gustaría también que nos traten mal. ¿Hecho? A ver, vamos casi ya terminando. La penúltima es la discriminación ideológica por nuestro pensamiento, por no tener la misma ideología de derecha o la misma ideología de izquierda o la misma ideología de centro. ¿Sí? A la final,
todos buscamos el bienestar de la sociedad. Así estemos a la derecha, así estemos a la izquierda, o estemos en el centro, o estemos en la extrema derecha, o estemos en la extrema izquierda. ¿Sí? Todos, desde su propia trinchera, buscan el mejoramiento de la sociedad. Algunos se roban el dinero como está pasando, algunos hacen juego con eso, algunos los denuncian, pero ahí están, ¿sí? Ahí están. Y ahí seguirán por años de años de años mientras nuestra justicia no haga su rol necesario, ¿sí? Y el último, la discriminación a la mujer, a los niños y a las personas de la tercera edad. ¿Sí? Esos son. ¿Se dan cuenta cuán diversa es la discriminación? La discriminación es, pero de locos. O sea, no solo se queda en un término y para una sola persona. ¿Sí? Es para todas las personas. Cuando excluimos, cuando no le permitimos a una persona incluirse en nuestro juego. ¿Sí? Vamos con la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice que todos somos iguales. Todos los seres humanos, miren, no estamos hablando, hay que olvidarnos de decir hombres y mujeres, o niños y niñas. Sí, porque todos somos seres humanos. A la final todos somos seres humanos. ¿Sí? Participamos de una ciudadanía en común que nos liga a este mundo que vivimos. Miren, ahora el COVID-19 distingue entre hombre o mujer, distingue entre niño y niña, hace la distinción entre una persona de la tercera edad con una persona joven. No, no es cierto. El COVID-19 te llega así seas un bebé. ¿Sí? No hay distinción alguna. Así debemos ser nosotros. Todos, porque todos vivimos en sociedad. Todos le estamos haciendo daño al planeta. Por ahí Pablo se ríe y dice, sí, puede haber razón, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sin importar, miren, ojo, sin importar el origen étnico, las creencias religiosas, las ideas, la posición económica, la orientación sexual. Ahí está, un ejemplo es el COVID, ¿sí? El COVID le ataca a la persona que tiene mucho dinero o a la persona que tiene poco dinero, ¿sí? Y como vimos en el video de introducción, ahora las batallas son por un tanque de oxígeno. ¿Sí? Ahí en los hospitales no le dicen, a ver, bueno, ¿usted cuánto tiene en su billetera? Ah, tiene $100. ¿Y usted tiene $10? No, entonces le doy preferencia a la de $100. No, en los hospitales a usted no le dicen eso. Entonces, miren, ahora no importa el dinero, lo que importa son otras cosas. ¿Sí? Vamos, trabajando por el bienestar de nuestras familias, de nuestras comunidades y de nuestro país. Así debe importarnos. Y así todos somos distintos y todos, como les dije, desde nuestra propia trinchera, mejoramos al país y mejoramos también la sociedad. Entonces, solo ahí, entendiendo que todos somos distintos y aceptando estas propias diferencias o todas estas diferencias, solo ahí podremos entender la igualdad y la equidad que sigue siendo un sueño por conquistar, ¿sí? En la actualidad no hemos conquistado la igualdad y la equidad. Todos los días vemos en las noticias que hay un nuevo muerto o hay más discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras sociedades en la actualidad se han vuelto mucho más inequitativas y mucho más discriminatorias, ¿sí? Pero hay que entender, chicos, que todos somos iguales. A per se, todos somos iguales. ¿Dónde vamos a parar cuando ya fallecimos? Al mismo terreno, ¿no es cierto? Aquí en Yaruquí, al mismo terreno, ya sea al cementerio nuevo o al cementerio viejo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a lo mismo. ¿Sí? ¿En dónde nacimos todos? ¿En un hospital? ¿Sí? Todos somos iguales. Todos caminamos por las mismas vías adoquinadas o asfaltadas o empedradas, pero todos caminamos por ahí mismo. ¿Sí? Todos vamos a comprar en la misma tienda.
Todos, todos somos iguales, chicos. Todos. Unos más altos, unos más bajos, unos más gorditos como yo, unos más flaquitos, pero todos somos iguales. ¿Sí? No se olviden de eso. En ustedes está el mejorar a nuestra sociedad, el entender que esta sociedad tan dañada, chicos, puede mejorar, y eso es por ustedes, entendiendo y aceptando todas estas diferencias. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo podemos trabajar por la igualdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograrlo? Esa es la gran pregunta. Pues a comportarnos primero fraternalmente los unos con los otros. Hay una canción muy hermosa que dice abrazarnos todos como hermanos. Porque todos a la final somos hijos de la tierra. Todos vinimos a servir a la tierra. A respetarnos con nuestras semejanzas y diferencias. ¿Sí? Algunos hablamos español, otros hablan inglés, otros hablan mandarín, otros hablan catalán, otros hablan italiano, otros hablan francés, portugués, hindú, pero a la final, si decimos paz, es paz, y amor es amor, paz y amor. Este signo siempre va a ser lo mismo en todos los países. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? A reconocer que todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Todos tenemos la misma opinión. Todos tenemos los mismos derechos. Bajo la Declaración de los Derechos Universales, todos somos iguales. A ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones, también todos debemos hacer tareas. Ustedes las hacen, yo las hago. Yo tengo también que enviar tareas. Y así, sus papis tienen que enviar tareas. Sus papis tienen que cumplir obligaciones. Así igual como ustedes, así como yo. Todos somos iguales. ¿Sí? A exigir también que se cumplan todos los derechos con todas las personas. Todos los derechos con todas las personas, habidas y por haber. A resolver nuestras diferencias de manera pacífica, hablando, conversando, no con golpes. No sacamos nada con los golpes. ¿Sí? A respetar la Constitución, porque allí se garantiza la protección del Estado sobre los sectores vulnerables. Es decir, sin igualdad no hay justicia. ¿Sí? Vamos ahí. Vamos al último tema. Al último tema. Las personas con discapacidad. Yo les había dicho que no son personas con capacidades especiales. No, no, no. Hace algunos años sí, debíamos tratarles de esa manera. Se modificó el reglamento y ahora debemos llamarles personas con discapacidad. Hay discapacidad motora, discapacidad mental, pero siempre van a ser discapacidad. ¿Sí? Cuando les decimos personas con capacidades especiales, ya los estamos discriminando. Acuérdense de eso, no son personas con capacidades especiales, son personas con discapacidad. Vamos a ver, entonces, ¿qué es una discapacidad? Primero es un impedimento o una limitación, ¿sí? Es algo que no le va a permitir a esa persona rendir a su máximo. De hecho, en algunos casos puede ser visible, como en aquellos casos donde las personas usan sillas de ruedas o son videntes, y en otros no son tan visibles porque sucede con las personas que sufren de enfermedades crónicas. Ya vamos a ver esto. Y aquí miren, el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Hay algunos tipos de discapacidades. La primera es la motriz, como habíamos visto, o motora, cuando la persona no puede moverse, está en silla, es minusválida, ¿sí? La siguiente son sensoriales, el oído, la vista y el tacto. Y también otras son intelectuales, ¿sí? El síndrome de Down o personas
con trastornos psicológicos, ¿sí? Todos esos son tipos de discapacidades. Muy bien, pero estas discapacidades no están por encima de la condición del ser humano. Como les había dicho, todos somos iguales, todos, así tengamos una discapacidad. Todos tenemos los mismos derechos. Y no por tener una discapacidad, a esta persona la vamos a hacer de menos. ¿Sí? Porque todos somos iguales en la condición del ser humano. Acuérdense de esto, el ser humano. No les hablo de las personas, sino de ser. ¿Por qué no somos más seres humanos? Un ser humano. ¿Sí? Acordémonos de eso, de servir a la tierra. Y por eso tenemos los derechos y responsabilidades de cada individuo sobre cualquier limitación. Vamos a ver, ¿cómo es la situación en nuestro país? En Ecuador, 13 de cada 100 ecuatorianos vive con algún tipo de discapacidad según el último censo. Según el último censo, en Ecuador, 13 de cada 100 personas viven con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Nuestra Constitución garantiza a las personas con discapacidad accesibilidad, es decir, la supresión de barreras que impidan su desenvolvimiento o integración social, acceso a la salud y rehabilitación, acceso a la educación y al empleo, estableciendo un sistema para su inclusión en las actividades empresariales, accesibilidad al transporte y accesibilidad a la comunicación, entre otros. Este cambio en la Constitución fue fundamental. Ahora, en todas las empresas les exigen que creo que es el 7% de su nómina tenga algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Y eso está chévere. ¿Y por qué no incrementarlo? ¿Por qué no mejorarlo? Deberíamos también pensar en eso, ¿no es cierto? En que más personas se inserten, más personas con algún tipo de discapacidad se inserten. Pero no que para limpiar los baños o los pisos, porque si ustedes ven, son algunas personas y en algunas empresas que se dedican a limpiar el baño o a limpiar los pisos. ¿Por qué no están en otro lado? ¿No tienen capacidad para hacerlo? Yo creería que sí. Deberíamos darles esa oportunidad. Ecuador ha ido construyendo un país inclusivo. ¿Sí? Ecuador ha ido construyendo un país inclusivo. Por ejemplo, la misión solidaria Manuel Espejo, que le introdujo el vicepresidente, bueno, el presidente en la actualidad, pero cuando lo introdujo era el vicepresidente, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Él lo introdujo porque él también es una persona con discapacidad. Este programa es de atención médica prioritaria con fines para dotarles de equipamiento e infraestructura a las personas con discapacidad y crear un subsidio para quienes tienen a cargo el cuidado de las personas con discapacidad. ¿Sí? Otra de las instituciones que se ha creado también es la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidades. Esta fue creada en 2013 para coordinar la implementación operativa de la política pública en materia de discapacidades, así como desarrollar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la atención de personas con discapacidad en el ámbito de la inclusión participativa, productiva y la accesibilidad universal. ¿Sí? Es por eso que en la actualidad en muchas empresas hicieron y construyeron rampas, chicos, rampas para las personas con sillas de rueda, ¿sí? o para las personas no videntes. Actualmente los ecovías, ustedes si se han subido a los ecovías o al trole, también hay un espacio destinado para las personas que se suben con sillas de ruedas. Ahí hay un seguro, pero muchas personas no respetamos ese espacio para las personas con sillas de ruedas. Hay muchas personas que usan ese espacio para quedarse ahí. Y ese espacio debe ser destinado para las personas con discapacidad. Y una de las últimas instituciones que se creó en los últimos años es el CONADIS, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Yo he estado siguiendo algunos cursos en la plataforma del CONADIS, muy bonitos, muy productivos, para
poder respetar y aprender a respetar también a las personas con discapacidad. Este es un órgano de control para el cumplimiento efectivo de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Y ahora sí hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Vamos a ver cuál es nuestra tarea. Vamos a pasar toda la materia vista. Son 2 clases. La primera es mujeres y hombres iguales y las personas con discapacidad. ¿Sí? Vamos a realizar el taller de la página 215 solamente el literal 1 y 2. Esto lo haremos en el propio libro, ¿ya? Solo el numeral 1 y 2. Y del taller de la página 219 no vamos a hacer el numeral 4. ¿Sí? Solo el numeral 4 no lo vamos a hacer. Entonces el 1, el 2 y el 3 sí lo vamos a hacer. El numeral 4 no. ¿Ya? Y esto lo vamos a entregar para el martes 23 de junio del 2020. ¿Sí? A las 11 de la mañana. Esto también les voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan observar de mejor manera. ¿Ya? Ok, voy a detener la clase para subir el video.